Bueno, muy buenas noches. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Alex Cerrato, estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Canal de las iglesias del nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Escuche bien. Sí, mi hermano, sí, mi amigo, este es el canal Pentecostal, su canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas a este tu canal, ¿sí? Solamente dale clic allí donde dice suscribirse, suscríbete y dale también un clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los programas que se hacen aquí diariamente. Bueno, hoy mis hermanos vamos a tener un cara a cara. Vamos a tener un cara a cara y este cara a cara va a ser con el señor Luis Carlos Reyes. Sí, escuche bien. El señor Luis Carlos Reyes, ¿sí? El famoso erudito trinitario Luis Carlos Reyes. Vamos a tener ese cara a cara con él. Y va a ser de Juan 14:9. Escuche bien. Sobre Juan 14:9. Usted sabe muy bien lo que dice Juan 14:9. Dice aquí, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vamos a mirar que el señor Luis Carlos Reyes, ¿qué es lo que dice él acerca de este texto? ¿Cómo se debe interpretar ese ver? ¿Un ver literal? ¿Sí? ¿Cómo lo interpreta el erudito Luis Carlos Reyes? Vamos a escucharlo, por favor. Le invito a que por favor se suscriba al canal y comparta esta conferencia, compártale y dale un me gusta, compártela. Hoy me informa un hermano y de verdad que para mí es de mucho gozo, sí, saber que los hermanos usan estas conferencias para evangelizar y ganarse a un trinitario para el verdadero conocimiento del Señor. Me dice el hermano que le compartió un estudio a un amigo trinitario y ya no es amigo, ahora es hermano, se hizo bautizar porque de verdad el Señor usa estos medios para revelar su verdad a aquellos que están perdidos. Y los amigos trinitarios de verdad están bien, pero bien perdidos. Vamos entonces a mirar lo que dice el señor Luis Carlos Reyes acerca de Juan 14:9. Si ese ver que aparece allí, jorao, en el griego, es un biliteral, ¿sí? ¿Qué dice él? Miremos, por favor, vamos allá al señor Luis Carlos Reyes, ¿sí? Veremos qué nos dice el señor Luis Carlos Reyes. Vamos ahí al video y miremos qué nos dice. Dios le bendiga, amigos, les habla Luis Carlos Reyes. En este día voy a hacer un video muy corto porque les quiero enseñar cómo refutar muy rápido un texto favorito de los unicitarios, y es el texto de Juan 14:9. Es donde dice Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los unicitarios dicen que se trata de un ver literal, que literalmente vieron al Padre. Pero horao, que también es para ver, también se puede entender como para entender. Por ejemplo, cuando alguien le dice algo y no entiende, dice: oh, ahora veo lo que me querías decir. Eso de ver no es que literalmente vio lo que le quería decir, sino que es que entendió qué es lo que le estaba diciendo. Así se usa en Juan 14:9. ¿Por qué? Porque si vemos a Jesús, si entendemos que Jesús es el que revela al Padre, entonces Jesús nos está dando a entender quién es el Padre. Y por eso es que dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Porque si quieres saber cómo es el Padre, ve a Jesús, porque Él lo representa exactamente como Él es, no que Él es el Padre encarnado. Pero vamos a tratar con este argumento que usan los unicitarios y vamos a usar un poquito de lógica. Y quiero que cuando hablen con los unicitarios les hagan estas preguntas, ¿ok? Porque ellos creen que lo que vieron ahí a Jesús era literalmente al Padre. Pero vamos a hacer esas preguntas y háganlas así. El trinitario le puede hacer la pregunta al unicitario así: ¿es la carne de Jesús literalmente el Hijo o el Padre? Piensen muy bien. ¿Es la carne de Jesús literalmente el Hijo
o el Padre? Bueno, el unicitario le va a decir que la carne es el Hijo. El Padre dice, obra por medio de su velo de carne. Es lo que dicen los unicitarios. Los unicitarios no dicen que la carne es el Padre, porque el que murió fue la carne. Entonces ellos creen que murió el Hijo, no que murió el Padre. Entonces, para ellos, la carne de Jesús literalmente es el Hijo. ¿Ok? Entonces, pregúntale una vez más, ¿es la carne de Jesús literalmente el Hijo o el Padre? Ellos le van a decir que la carne es el Hijo. Después le pregunta a usted, ¿pero solamente la carne es actualmente el Hijo? Bueno, ellos tienen que decir que sí, porque no creen que el Hijo preexistía como divino. Entonces van a decir que sí, solamente la carne es el Hijo. Bueno, usted después le puede preguntar, ¿el espíritu dentro de la carne del Hijo es el Padre o es el Hijo? Y ellos van a decir que ese espíritu que está dentro del Hijo es el Padre. Y van a decir, sí, el espíritu dentro de Jesús, el espíritu dentro del Hijo es el Padre. Entonces Jesús es el Padre por ser el espíritu actuando encarnado por medio de su velo como Hijo. Así es como ellos lo ven. Pero ya estamos aclarando una cosa, que para ellos la carne es el Hijo y el espíritu es el Padre. Entonces le vamos a preguntar, en Juan 14:9 dice Jesús que el que lo vea a él, vea al Padre. ¿Se trata con un ver literal aquí? Y ellos le van a decir que sí. Es un ver literal, así es como lo hace el Señor hace rato. Pero después podemos preguntar, entonces, ¿qué fue lo que vieron literalmente con sus ojos físicos? ¿Vieron la carne o el espíritu? Y algunos van a tratar de salirse, van a decir, ¿vieron al Padre encarnado? Pero no, vamos a regresar con la pregunta. ¿Vieron actualmente la carne o el espíritu? Con sus ojos físicos, ¿vieron la carne o vieron el espíritu? Y ellos le van a decir, si son sinceros, van a decir que vieron actualmente la carne. Después usted va a preguntar, ¿vieron actualmente con sus ojos solo la carne o también al espíritu adentro de la carne? Y si son sinceros, le van a decir que solamente vieron la carne. Y después usted le va a hacer la pregunta, si solo la carne es el Hijo, y si solo vieron la carne, entonces ¿cómo es que literalmente vieron al Padre con sus ojos en Juan 14:9? Ellos van a decir, lo vieron como carne. Pero usted tiene que decir así. Pero usted dijo que la carne era solamente el Hijo. ¿Cómo es que literalmente vieron al Padre con sus ojos cuando en la actualidad estaban literalmente viendo la carne, el Hijo, con sus ojos? Ellos no van a tener respuesta para eso. No tienen respuesta. Y ustedes le pueden preguntar, ¿vieron actualmente y literalmente al Padre en Juan 14:9? Cuando Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre o no. ¿Y saben qué, hermanos? Ustedes van a ver que ellos van a tener que admitir que no vieron literalmente al Padre cuando vieron a Jesús, porque lo que vieron fue al Hijo. Entonces eso destruye por completo el argumento unicitario que Juan 14:9, que Jesús dijo que Él era el Padre encarnado y que ese ver se trata con un ver literal. Esto destruye el argumento que dice que eso se trata con un ver literal. Y demostramos que este texto no prueba que Jesús era el Padre encarnado. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amigos. Bueno, la verdad que hay mucho de qué tratar. La verdad que hay mucho de qué tratar y lo primero que vamos a hacer es ver dos cosas. Lo primero que vamos a hacer es dos cosas y después vamos a pasar a darle respuesta a cada uno de los interrogantes del señor Luis Carlos Reyes. Dos cosas. Él dice que el ver que habla Juan 14:9, jogao, no es un ver literal, sino que es un ver de entender. Y que así se debe entender Juan 14:9.
Pero lo segundo y preocupante de esto es la aseveración, la confesión que el señor Luis Carlos Reyes. Vamos a tratar primero con el primer argumento, ¿les parece? Vamos a tratar primero con el primer argumento, vamos a escuchar de Luis Carlos Reyes lo primero, que ese jorao, ver, es un ver de entender, ¿sí? No un ver literal, y que así se debe entender. Vamos a escuchar eso. Dios le bendiga, amigos, les habla Luis Carlos Reyes. En este día voy a hacer un video muy corto porque les quiero enseñar cómo refutar muy rápido un texto favorito de los unicitarios, y es el texto de Juan 14:9. Es donde dice Jesús: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Los unicitarios dicen que este se trata de un ver literal, que literalmente vieron al Padre. Pero horao, que también es para ver, también se puede entender como para entender. Por ejemplo, cuando alguien le dice algo y no entiende, dice: oh, ahora veo lo que me querías decir. Eso de ver no es que literalmente vio lo que le quería decir, sino que es que entendió qué es lo que le estaba diciendo. Así se usa en Juan 14:9. ¿Por qué? Porque si vemos a Jesús, si entendemos que Jesús es el que revela al... Bueno, importante aquí algo. El señor Luis Carlos Reyes nos está diciendo que jorao se debe entender con un ver de entender, ¿sí? Y él pone un ejemplo. ¿Miras lo que te digo? O sea, mirar, ver, ¿ves lo que te digo? Entonces, se está hablando de entender. Listo, vamos a tomar eso, que así se debe interpretar o entender Juan 14:9. Vale. Pero hay algo muy especial en la escritura, es que cuando se usa el verbo jorao, y vamos a ver unos simples textos, que están por ejemplo, Juan 1, verso 33 y verso 34. Vaya ya, Juan 1, capítulo 1, verso 33 y verso 34. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Ahí aparece el verbo jorao, o sea, ver. ¿Será un ver de entender o un ver literal? Juan está diciendo que le está viendo ¿a quién? A Jesús. Porque el que lo envió a bautizar dijo: sobre quien veas, o sea, ver, un ver literal. Y dice Juan: y yo le vi, y yo le vi. Entonces, no se debe entender de un ver, dice solamente, como dice el señor Luis Carlos Reyes, un ver de entender, ¿no? Juan está diciendo que le vio, y le vio literalmente. Vamos a mirar otro, Juan capítulo 9, versos 35 y 37. Juan capítulo 9, versos 35 y 37. Dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. ...35 y 37... Vamos a leer allá el 35 a 37... Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Le has visto. Y también el ciego dice: yo siendo ciego ahora veo. Le has visto. ¿Será un ver de entender o un ver literal? ¿A quién estaba viendo? ¿No estaba viendo a Jesús? Efectivamente, ese jorao que aparece allí es un ver literal, no es un ver de entender. Juan capítulo 12, verso 21. Solamente estoy tomando, y hay mucho texto más. Dice: estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahí aparece el verbo jorao. ¿Sí? Entonces vemos que este ver no es un ver de entender, es un ver literal. Por lo tanto, aquí hay dos cosas. Que efectivamente el ver a Jesús es ver al Padre. Es ver al Padre. ¿Sí? Entonces no es un ver de entender. Ahora, aquí hay algo en el cual el señor Luis Carlos Reyes miente. Y el señor Luis Carlos Reyes nos está diciendo que así se debe traducir. Así se debe entender Juan 14:9. Pero yo le pregunto al señor Luis Carlos Reyes,
¿Qué Biblia traduce el que me entiende a mí? ¿Sí? ¿Qué Biblia traduce ese? El que me entiende a mí entiende al Padre. ¿Qué Biblia traduce eso? Yo quisiera ver la primera Biblia porque las he buscado y no he encontrado ninguna. Antes, lo que he encontrado, por ejemplo, la Biblia internacional nos dice que el que me entiende a mí, Juan 14:9, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no dice entender. ¿Sí? Vamos a leer otra. La Biblia de las Américas, el mismo texto, Juan 14:9. Dice aquí, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Ahora, vamos a ver, bueno, y así nos podemos ir la Biblia Valera actualizada. ¿Qué dice la Biblia Valera actualizada? 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y así podemos ver que no hay ninguna Biblia traducida con un entender. Eso es mentira. El que me entiende a mí entiende al Padre. No, eso es mentira. ¿Sí? Eso es mentira. Ahora, aquí hay algo que el señor Luis Carlos Reyes, no sé si es que no supo lo que estaba diciendo, pero el señor Luis Carlos Reyes en su afirmación dice que Jesucristo está revelando al Padre. Escúcheme bien, está revelando al Padre. Escuche bien, Jesús al decir que el que lo ve a él o entiende a él, como él lo mismo lo dice, que el que lo ve a él, o sea, de entender como Luis Carlos Reyes dice, Jesucristo es revelando al Padre. Eso es unicidad, señores. Evidentemente Jesús está revelando al Padre. El que lo ve a él está viendo al Padre. Vamos a escuchar esta parte. Vemos a Jesús, si entendemos que Jesús es el que revela al Padre, entonces Jesús nos está dando a entender quién es el Padre. Y por eso es que dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Porque si quieres saber cómo es el Padre, ve a Jesús, porque Él... Si escucharon, Jesús está revelando al Padre. Si quiere entender quién es Jesús, quién es el Padre, vea a Jesús. Si quiere entender quién es el Padre, vea a Jesús. Escuche bien, Luis Carlos Reyes, usted mismo ha ratificado la unicidad. Jesús está revelando al Padre. Si quiere entender quién es el Padre, vea a Jesús. ¿Ah? Porque Jesús es el que revela al Padre. Exactamente. Jesús vino a revelar al Padre. Porque el que lo ve a él, ve al Padre. No está entendiendo al Padre. Usted mismo lo ha dicho. Jesús vino a revelar al Padre. Si quiere conocer usted quién es el Padre, vea a Jesús. Es usted quien lo está diciendo. Volvamos a escuchar esta parte. Volvamos a escuchar. Entender quién es el Padre. Y por eso es que dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Por Jesús, si entendemos que Jesús es el que revela al Padre, entonces Jesús nos está dando a entender quién es el Padre. Y por eso es que dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Porque si quieres saber cómo es el Padre, ve a Jesús, porque Él lo representa exactamente como Él es. No que Él es el Padre encarnado. Pero vamos. Si quiere usted conocer quién es el Padre, vea a Jesús. Porque Él está representando al Padre. Jesús revela al Padre. Eso es unicidad. Eso es unicidad, señor Luis Carlos Reyes. Volvámoslo a escuchar. Es el que revela al Padre. Entonces Jesús nos está dando a entender que entendió qué es lo que le estaba diciendo. Así se usa en Juan 14:9. ¿Por qué? Al Padre. Pero Horau, que también es para ver, también se puede entender como para entender. Por ejemplo, cuando alguien le dice algo y no entiende, dice, oh, ahora veo lo que me querías decir. Eso de ver no es que literalmente vio lo que le quería decir, sino que es que entendió qué es lo que le estaba diciendo. Así se usa en Juan 14:9. ¿Por qué? Porque si vemos a Jesús, si entendemos que Jesús
es el que revela al Padre. Entonces Jesús nos está dando a entender quién es el Padre. Y por eso es que dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Porque si quieres saber cómo es el Padre, ve a Jesús. Dios le bendiga, amigos. Les habla Ricardo Reyes. En este día voy a hacer un video. Si usted quiere saber cómo es el Padre, ve a Jesús, porque Jesús es el que revela al Padre. Ve a Jesús. Si usted quiere saber cómo es el Padre, ve a Jesús, porque Jesús es el que revela al Padre. Ahora, eso es muy cierto. Entonces lo que estamos viendo es que primero, Juan 14:9, ¿sí? En su etimología, vamos a decirlo, la palabra ver es un ver literal. Y ya mostré textos que así lo dicen. Textos que dicen que ese ver jorao es literal. ¿Sí? Luis Carlos Reyes está mintiendo, miente, porque también argumenta él que así es como se debe entender el argumento de él, o sea, un ver de entender. Pero ¿qué Biblia traduce el que me entiende a mí entiende al Padre? No hay ninguna Biblia que traduzca jorao como entender, ninguna Biblia, no hay ninguna, todos traducen ver, y ese ver es literal, ¿sí? Ahora, el argumento del señor Luis Carlos Reyes, el segundo argumento, que ver a Jesús es ver, que ese Jesús revela al Padre, que usted quiere conocer al Padre, ve a Jesús, es literalmente un ver literal. Eso es lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el Padre, el cual es Yahweh o Yahvé, mire lo que dice: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. O sea, Jehová o Yahweh, Primera de Crónicas capítulo 29, verso 10, es el Padre. Deuteronomio capítulo 32, verso 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te formó. O sea, Jehová siempre va a ser, o Yahweh va a ser el Padre. Isaías capítulo 63, 16 y 64, 8 dice que Jehová es el Padre. Allí lo dice literalmente, léalo. Entonces vemos que Jehová es el Padre. Y este Jehová, el cual es el Padre, el cual es Espíritu, sí, dijo que sería visto. Él lo dijo, que sería visto. Vamos a leer Salmo 102, verso 16. Salmo 102, verso 16. Dice: por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto. O sea, Jehová sería visto, en su gloria sería visto. O sea, y este ver lo está diciendo, que sería visto. Jehová, el cual es el Padre, sería visto en su gloria. Y si usted quiere saber cuál es la gloria de Dios, váyase al libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 26 al 28, ahí encuentra que la gloria de Dios es la semejanza de un varón. O sea, Dios, el Espíritu, ¿sí? Que ese Espíritu sería visto en su gloria, o sea, como un hombre, pero dice que sería visto. Por eso Jesús dice: el que me ve a mí, ve al Padre. Y eso no queda solamente allí. Esto no queda solamente allí. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 7, verso 14, capítulo 17, vamos a leer allá. Isaías en el capítulo 17, dice: en aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. ¿A quién miraría el hombre? A su Hacedor, al Santo de Israel. Y si usted lee quién es el Hacedor, Isaías 44, 2, 27, 11, Jeremías 10, 12 al 16, dice que ese Hacedor es Yahweh, Jehová. Y dice que aquel día el hombre mirará a su Hacedor. Y si usted quiere saber quién es el Santo de Israel, ¿sí? Vaya a Isaías capítulo 30, verso 15, dice que es Yahweh o Jehová. ¿Y Jehová quién es? El Padre. Y dice aquí que en aquel día el hombre mirará a su Hacedor. Es un ver literal. Es un ver literal. Y también lo repite Isaías capítulo 40, verso 3, 5 y 10. Dice: vos que clama el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, Juan venía preparando el camino ¿a quién? A Jehová. ¿Y quién es Jehová? El Padre. Eso es lo que dice la Escritura. Y el verso 5 dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Ver literal. No dice la entenderá, dice ver literal. Sí, estamos hablando de un ver literal. Y por último, vamos al libro del profeta Zacarías. Libro del profeta Zacarías. Sí, libro del profeta Zacarías en el capítulo 9.
Verso 14 dice, verso 9 en adelante, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. Tu rey vendrá a ti justo y salvador. Esto se cumplió. ¿Quién es este? ¿Quién es este que vendría? Tu rey vendrá a ti justo y salvador. Dice el verso 15, Jehová de los ejércitos los amparará. El verso 10, y los salvará en aquel día Jehová su Dios. ¿Quién era el que vendría justo y salvador? ¿Quién era ese? Tu rey. Recuerde que Jehová es el rey. Jehová es el rey. Jehová es rey eternamente y para siempre. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Y dice que este rey, el cual es Jehová, vendría justo, humilde y cabalgando sobre un pollino de asna. Y vendría como salvador. ¿Sí? Vendría como salvador. Y eso se cumplió. Si usted lee allá Mateo capítulo 21, el cumplimiento de esto, la entrada triunfal a Jerusalén, Mateo capítulo 21. Dice allá, el evangelista dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decía la hija de Sión, aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Por qué? Porque Jesús los envía por unos asnos que estaban atados a la aldea de al frente, y cuando ellos vienen con ellos, Jesús entra triunfalmente a Jerusalén. Y eso era para cumplir esta profecía. Pero ¿quién era ese que vendría? Jehová. ¿Y sabe qué es lo que dice el verso 14? Y Jehová será visto sobre ellos. 14, verso 14 de Zacarías capítulo 9. Entonces, ese es un ver literal. Por eso Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Sí? Entonces, vemos que es un ver literal. Según él, podemos decirlo, lo que es el significado, la etimología del verbo, ¿sí? Aplicado en la escritura, es un ver literal. Un ver literal. Y ahora, si vamos a aplicarlo al contexto de la escritura nos dice que Jehová, el cual es el Padre, el cual es el único Dios, se dejaría ver en gloria. ¿Cómo? Como un varón. Y lo dice literalmente, que vendría humilde cabalgando sobre un pollino, hijo de animal de carga, y que vendría justo y salvador. Y Isaías en el capítulo 63, verso 16 dice, 60, 16, dice, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy el salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Es Jehová que sería visto, y Jehová será visto sobre ellos. Zacarías capítulo 9, verso 14. O sea, ese es un ver literal. Un ver literal, ¿sí? Es un ver literal. Ahora, vamos a escuchar las preguntas que tiene el amigo Luis Carlos Reyes y vamos a ir contestando una por una, ¿sí? Vamos a ir contestando una por una. Y yo también le voy a dejar una pregunta al señor Luis Carlos Reyes. 2 preguntas le voy a dejar. Después de las preguntas de él, le voy a dejar 2 preguntas. Le voy a dejar 2 preguntas. Pero escuchemos. Jesús, literalmente el Hijo o el Padre. Ellos le van a decir, para ellos la carne de Jesús es el Padre, de su velo de carne, es lo que dice. Bueno, el unicitario le va a decir que la carne, esa es la pregunta al unicitario así, ¿es la carne? El trinitario le puede hacer la pregunta al unicitario así, ¿es la carne de Jesús literalmente el Hijo o el Padre? Piensen muy bien. ¿Es la carne de Jesús literalmente el Hijo o el Padre? Bueno, hemos escuchado la primera pregunta. La primera pregunta, ¿es la carne de Jesús literalmente el Hijo o el Padre? Tengo para responderle a usted, señor Luis Carlos Reyes, ¿sí? Esa es su pregunta. ¿Es la carne de Jesús literalmente el Hijo o el Padre? La Biblia me dice que la carne, es decir, el Hijo es el Padre, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, el Hijo es el Padre. El Padre dice que vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi Hijo, Pais, mi Hijo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean, entiendan que yo mismo soy, o yo soy Él, ¿sí? Mi Hijo, mi Pais, mi siervo, mi niño. Muchas traducciones le dicen siervo o mi niño, y se traduce
literalmente como hijo. ¿Sí? Dice el Padre, que es Él, el Hijo es Él. Entonces, cuando decimos es literalmente la carne de Jesús, el Hijo del Padre, literalmente la carne es el Padre manifestado como un hombre. Eso es la carne de Jesús. Contestada su primera pregunta, ¿es la carne de Jesús literalmente el Hijo o el Padre? La carne de Jesús es literalmente el Padre manifestado como un hombre. ¿Sí? Esa es literalmente la respuesta. Y lo doy con textos bíblicos, ¿no? Textos bíblicos. Recuerde que el Padre, Jehová, está diciendo, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi hijo, mi país, mi siervo que yo escogí, pero eso para que me conozcan, que entiendan que yo mismo soy, o yo soy él. Isaías 63:16 dice, y conocerá todo hombre que yo Jehová, Jehová es el Padre, soy el Salvador. ¿Quién es el Salvador? El Hijo. Soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo. ¿Quién es el Redentor? El Hijo, el fuerte de Jacob. O sea, el Padre es el Hijo. ¿Qué es la carne? Es el Padre manifestado en carne. Dios mismo manifestado en carne. Así lo dice la Escritura. Dios fue manifestado en carne. Y eso hay que creerlo. Eso hay que creerlo. Bueno, tenemos ahí la primera respuesta a su pregunta, señor Luis Carlos Reyes. Vamos a escuchar la segunda pregunta. Ahora le puede hacer la pregunta al unicitario así. ¿Es la carne de Jesús literalmente el Hijo o el Padre? Piensen muy bien. ¿Es la carne de Jesús literalmente el Hijo o el Padre? Bueno, el unicitario le va a decir que la carne es el Hijo. El Padre dice, obra por medio de su velo de carne. Es lo que dicen los unicitarios. Los unicitarios no dicen que la carne es el Padre, porque el que murió fue la carne. Entonces ellos creen que murió el Hijo, no que murió el Padre. Entonces, para ellos, la carne de Jesús literalmente es el Hijo. ¿Ok? Entonces, pregúntale una vez más. Bueno, creo que esto ya quedó evacuado. ¿Sí? Literalmente lo que dice la Escritura. No. Los unicitarios confesamos que el Hijo es el mismo y único Dios, el Padre manifestado en carne. Recuerde que la Escritura dice solamente hay un Dios, el Padre, y la Escritura dice Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Eso es lo que creemos los unicitarios. Que la Escritura dice que el Padre es el mismo Hijo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean, entiendan que yo soy Él. Eso es lo que dice la Escritura, o yo mismo soy. ¿Sí? Y conocerá a todo hombre que yo Jehová, Jehová es el Padre, soy el Salvador. El Salvador es el Hijo. Yo soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. O sea, no podemos decir que los unicitarios creemos que el Hijo no sea el Padre. Eso es mentira. Eso es mentira, señor Luis Carlos Reyes. La carne, el Hijo, es el mismo y único Dios manifestado como un ser humano. Usted es el que responde algo, los cuales usted nos ha hecho. Usted, por ejemplo, a mí no me ha hecho esas preguntas, pero yo se las estoy respondiendo. Vamos a escuchar su segundo argumento. Recuerde, usted mismo se está respondiendo sus argumentos. ¿Por qué? Porque recuerde que yo lo he invitado a usted, Luis Carlos Reyes, a tener estos enfrentamientos, tener estos programas, los dos, pero usted se ha negado a ello. Pero escuchemos su segunda pregunta. ¿Es la carne de Jesús literalmente el Hijo o el Padre? Ellos le van a decir que la carne es el Hijo. Después le pregunta a usted, ¿pero solamente la carne es actualmente el Hijo? Bueno, ellos tienen que decir que sí, porque no creen que el Hijo preexistía como divino. Entonces van a decir que sí, solamente la carne es el Hijo. Volvemos a lo mismo. Usted está presumiendo, o usted mismo se está respondiendo, que los unitarios creemos que la carne es el Hijo, que solamente la carne es el Hijo. No. Le recuerdo que la Escritura dice Dios fue manifestado en carne y solamente hay un Dios, el Padre. La carne es Dios manifestado como un ser humano, y así demostró Dios que el mismo que hablaba vendría, se haría presente. ¿Sí? ¿Cómo? Como un hijo. El Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño. ¿Quién es el Señor? El único que conoce Isaías, el único Dios. El Señor mismo hará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y solamente hay un Dios, el Padre. Por eso Pablo no se equivocó al decir Dios fue manifestado en carne. Por lo tanto, nosotros lo que confesamos lo que la Biblia dice. Ustedes confiesan lo que la Biblia no dice. Yo sí le digo dónde está.
Eso está en el credo de Atanasio y está en el catecismo. Allí se encuentra todo lo que es concerniente al dogma trinitario. Pero sigamos, vamos a escuchar al señor Luis Carlos Reyes. Sigamos escuchándolo. Bueno, usted después le puede preguntar, ¿el espíritu dentro de la carne del Hijo es el Padre o es el Hijo? Y ellos van a decir que ese espíritu que está dentro del Hijo es el Padre. Y van a decir, sí, el espíritu dentro de Jesús, perdón, el espíritu dentro del Hijo es el Padre. Entonces Jesús es el Padre por ser el espíritu actuando encarnado por medio de su velo como Hijo. Así es como ellos lo ven. Pero ya estamos aclarando una cosa, que para ellos la carne es el Hijo y el espíritu es el Padre. Entonces le vamos a preguntar, ¿el espíritu dentro de Jesús es el Hijo o es el Padre? Bueno, aquí hay algo que entender. Y usted dice que no, que nosotros solamente vamos a decir que la carne es el Hijo y que el espíritu que está dentro de Jesús es el Padre. Le voy a decir algo, señor Luis Carlos Reyes. Debemos ser nosotros muy claros y entender que cuando Jesús, la Biblia dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, se refiere al cumplimiento de una profecía, ¿sí? Por ejemplo, al cumplimiento de Isaías capítulo 42, ¿sí? He aquí mi siervo, yo le sostendré, he puesto sobre él mi espíritu, cumpliendo, por ejemplo, eso, cumpliendo Isaías capítulo 61. Pero cuando la Biblia dice esta palabra, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, habla o está diciendo que el Espíritu Eterno, sí, se hizo hombre. El Espíritu Eterno, cuando nosotros vemos a la carne, vemos a Jesús, ese hombre, sí, estamos viendo al Espíritu Eterno hecho hombre. El Espíritu Eterno, ¿quién es? Dios. Dios es Espíritu. ¿Y qué dice la Escritura? Dios fue manifestado en carne, y podemos leer esa intención de Dios mismo, hacerse hombre en el Antiguo Testamento. Yo mismo que hablo estaré presente. Isaías capítulo 60, sí, Isaías 60, Isaías 60 nos dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. O sea, recuerde que Dios sería visto en gloria. Y dice que sobre ti nacerá Jehová. O sea, ese hombre que nacería, ¿quién es? Jehová mismo, el Espíritu Eterno tomando forma de siervo, tomando carne. ¿Sí? Entonces, cuando vemos a Jesucristo, estamos viendo al Espíritu Eterno manifestado como un ser humano. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando del Dios que es Espíritu, participando de carne y sangre. Corresponde a Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 9, verso 6, Isaías capítulo 7, verso 14, le podemos dar el contexto allí. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, o Jesús dice el Padre que está en mí, ¿sí? No se refiere a que usted está haciendo la separación entre Dios y el velo de carne, no, porque Dios fue manifestado en carne. Lo que está Jesús es cumpliendo las escrituras, como ya le dije, y por ejemplo cumpliría esta escritura que dice, Isaías 45 verso 14, la última parte, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. La versión en el hebreo dice, en el griego dice, y no hay otro Dios fuera de ti, diciéndole al siervo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti o fuera de ti. Mire lo que le dicen, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva. Si el Dios de Israel es Jehová o Yahweh. ¿Quién es el siervo? El Dios de Israel. Pero para cumplir esto, en ese siervo estaba el Espíritu Eterno. ¿Sí? O sea, Dios haciéndose o habiéndose hecho un hombre, sin dejar de ser el Espíritu Eterno. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti, o no hay otro además de Dios. ¿Listo? Respondida esta pregunta. Vamos a la siguiente. ¿La carne es actualmente el Hijo? Bueno, ellos tienen que decir que sí, porque no creen que el Hijo preexistía como divino. Entonces van a decir que sí, solamente la carne es el Hijo. Bueno, usted después le puede preguntar, ¿el espíritu dentro de la carne del Hijo
¿es el Padre o es el Hijo? Y ellos van a decir que ese espíritu que está dentro del Hijo es el Padre. Y van a decir, sí, el espíritu dentro de Jesús, perdón, el espíritu dentro del Hijo es el Padre. Entonces Jesús es el Padre por ser el espíritu actuando encarnado por medio de su velo como Hijo. Así es como ellos lo ven. Pero ya estamos aclarando una cosa, que para ellos la carne es el Hijo y el espíritu es el Padre. Entonces le vamos a preguntar, en Juan 14:9, dice Jesús que el que lo vea a él, vea al Padre. ¿Se trata con un ver literal aquí? Y ellos le van a decir que sí. Es un ver literal, así es como lo hace el Señor hace rato. Pero después podemos preguntar, entonces, ¿qué fue lo que vieron literalmente con sus ojos físicos? ¿Vieron la carne o el espíritu? Y algunos van a... ¿Qué vieron con sus ojos físicos? Ya dijimos que el Espíritu Eterno se hizo hombre, se hizo carne. Y cuando dice Dios estaba en Cristo, es cumpliendo las escrituras de Isaías capítulo 45, verso 14, pero no se puede desligar al Espíritu Eterno hecho hombre. ¿Sí? Entonces dice el señor Luis Carlos Reyes. Entonces, ¿a qué vieron literalmente? ¿Qué vieron literalmente? ¿Qué vieron literalmente? ¿Sí? ¿Usted escuchó esa parte? ¿Qué vieron literalmente? Vamos a escuchar ese último pedacito, por favor. físicos, ¿vieron la carne o el espíritu? Y algunos van a ver literalmente con sus ojos físicos. Van a decir que sí, es un ver literal, así es como lo hace el Señor hace rato. Pero después podemos preguntar, entonces, ¿qué fue lo que vieron literalmente con sus ojos físicos? ¿Vieron la carne o el espíritu? ¿Qué vieron con sus ojos físicos? ¿La carne o el espíritu? Sencillo. Las profecías dicen que el Espíritu Eterno, el cual es Yahweh o Jehová, sería visto en gloria, o sea, como un varón. Entonces, ¿qué vieron? Al ver la carne están viendo al Espíritu Eterno manifestado como un ser humano. Por eso Jesús le dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Evidencia bíblica para eso sí la hay. Salmo 102, verso 16, porque Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. ¿Cuál es la gloria? La gloria de Dios es un varón. Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28. ¿Sí? También lo dice por allá Isaías capítulo 40, verso 3, 5 y 10, que Jehová vendría y sería visto en gloria. ¿Sí? Isaías capítulo 17 también lo dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor. Mirará, de ver. Sí, o sea, estamos hablando de un ver literal, pero ¿cómo? La carne, o sea, ese cuerpo que es la gloria de Dios, estamos viendo al Espíritu Eterno manifestado como un ser humano. Eso es lo que dice la Escritura. Dios fue manifestado en carne. Sigamos. Y algunos van a tratar de salirse, van a decir, ¿vieron al Padre encarnado? Pero no, vamos a regresar con la pregunta. ¿Vieron actualmente la carne o el espíritu? Con sus ojos físicos, ¿vieron la carne o vieron el espíritu? Y ellos le van a decir, insiste en la pregunta, ¿vieron la carne o el espíritu? Volvemos a lo mismo. La Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. Dios, solamente hay un Dios, el Padre. Y la Escritura nos demuestra que el Espíritu, Dios es Espíritu, pero Dios dijo que sería visto en gloria. ¿Qué es la gloria? La carne, o sea, la semejanza de un varón. Y Dios fue manifestado como un ser humano, como un varón. O sea, al ver la carne, estamos viendo al Espíritu Eterno hecho hombre. ¿Sí? Dios es Espíritu, al Espíritu Eterno hecho hombre, manifestando como un ser humano para venir a salvarnos. ¿Sí? Sencillo como eso. Sigamos. sí, tienen que, si son sinceros, van a decir que vieron actualmente la carne. Después usted va a preguntar, ¿vieron actualmente con sus ojos solo la carne o también al espíritu adentro de la carne? Y si son sinceros, le van a decir que solamente vieron la carne. Y después usted... ¿Vieron la carne o al espíritu dentro de la carne? Señor Reyes, hay que entender la Biblia. La Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios será visto en gloria y la gloria de Dios es un varón. O sea, al ver esa carne estamos viendo a Dios manifestado como un ser humano. Sí, sencillo como eso. No sé usted qué Biblia lee, no sé qué Biblia leen ustedes, pero eso es lo que la Biblia dice, que Dios vendría en gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? Un ser humano, un varón. Ya, Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28. O sea, al ver a Jesús,
estamos viendo al Espíritu Eterno hecho ser humano, hecho hombre, porque así lo dice la Escritura. Se le va a hacer la pregunta, si solo la carne es el Hijo, y si solo vieron la carne, entonces ¿cómo es que literalmente vieron al Padre con sus ojos en Juan 14:9? Si solo vieron la carne, ¿cómo es que literalmente vieron al Padre en Juan 14:9? Sí, amigo Luis Carlos Reyes, volvemos a lo mismo. Es que la Biblia dice que Dios sería visto en su gloria. Jehová será visto. En aquel día mirará el hombre a su hacedor. Y mirarán sus ojos al Santo de Israel. El Santo de Israel es Jehová, el Espíritu Eterno, Yahweh. ¿Cómo lo mirarán? En gloria, o sea, como un varón. Al ver esa carne, están viendo al único Dios manifestado como un ser humano. Eso es lo que dice la Escritura. Fuera de eso no podemos argumentar nada más. ¿Sí? Al ver a Jesús no estamos viendo un simple ser humano, o no estaban viendo un simple ser humano. Literalmente los apóstoles entendieron que Jesús es el Padre. Y eso lo demuestra uno de los que estuvo allí. Jacobo o Santiago el menor, en su carta, léalo en el texto griego, usted que es un experto en griego, dice, con ella bendecimos al Señor y Padre, al Señor y Padre. ¿Ah? Y él estaba allí, me imagino que Santiago el menor estaba allí, o Jacobo. Con ella bendecimos al Señor y Padre. O sea, ¿quién es el Señor? Jesús. Santiago capítulo 2, verso 1. Y Santiago dice que el Señor es el Padre. Con ella bendecimos al Señor y Padre. ¿Quieren más texto? Le tengo muchos más. Pero yo sé que eso usted no lo cree. Pero sigamos. Ellos van a decir, lo vieron como carne. Pero usted tiene que decir así. Pero usted dijo que la carne era solamente el Hijo. ¿Cómo es que literalmente vieron al Padre con sus ojos cuando en la actualidad estaban literalmente viendo la carne, el Hijo? El señor Luis Carlos Reyes, ningún unicitario dice que al ver la carne solamente están viendo al Hijo. No. Los unicitarios entendemos lo que dice la Escritura. Dios, o sea, el único Dios que es el Padre, fue manifestado en carne, es decir, como un hombre, como un hijo. Sí, eso es lo que dice la Escritura. Ningún unicitario va a decir que la carne es solamente el Hijo. No, la carne es Dios, o sea, el ser humano es Dios manifestado como un hombre. Eso es lo que dice la Escritura. Y ya le he dado los textos. Usted es el que está, en este su argumento, presume de respuestas que nosotros no damos. ¿Sí? Respuestas que nosotros no damos. Sigamos. Con sus ojos. Ellos no van a tener respuesta para eso. No tienen respuesta. Y ustedes le pueden preguntar, ¿vieron actualmente y literalmente al Padre en Juan 14:9? Cuando Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre, ¿o no? ¿Y saben qué, hermanos? Ustedes van a ver que ellos van a tener que admitir que no vieron literalmente al Padre cuando vieron a Jesús, porque lo que vieron fue al Hijo. Entonces eso destruye por completo el argumento unicitario que Juan 14:9, que Jesús dijo que Él era el Padre encarnado y que ese ver se trata con un ver literal. Esto destruye el argumento que dice que eso se trata con un ver literal. Y Bueno, amigo Luis Carlos Reyes, ningún unicitario, o sea, un buen lector, un buen escudriñador de la Escritura no va a decir que al ver a la carne solamente está viendo al Hijo y que esto va a destruir por completamente la unicidad. No. Cuando nosotros decimos que el que ve a Jesús está viendo al Padre es porque la Escritura así lo dice. Sí, ya le mostré Salmo 112, verso 16, Isaías capítulo 40, verso 3, 5 y 10. Ahí habla de ver. Zacarías capítulo 9, verso 9, 14, 16, ¿sí? Allí habla literalmente de ver. Jehová será visto sobre ellos. Y recuerde que vendría sobre un pollino hijo de asna, ¿sí? O sea, habla de un ver literal, de ver. ¿Y quién es Jehová? Jehová es el Padre, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto no destruye ninguna unicidad. Lo que está destruyendo es la Trinidad, porque nosotros sí tenemos respuesta para dar. El que está viendo a Jesús está viendo literalmente al Padre, porque la Escritura así lo dice. Ahora, yo quisiera lanzar mis dos preguntas a usted.
Bueno, o mis preguntitas a usted. Dice literalmente la escritura, ¿sí o no, señor Luis Carlos Reyes? Dice literalmente la escritura, señor Luis Carlos Reyes, que Jehová es el Padre. ¿Sí? Dice literalmente la escritura que Jehová es el Padre. 1. 2. Dice literalmente la escritura que Jehová sería visto sobre ellos. Sería visto y que Jehová vendría sobre un pollino hijo de asna y sería visto sobre ellos. Que Jehová sería visto en gloria. ¿Lo dice literalmente la escritura, sí o no? Por favor, yo espero que usted me responda. ¿Dice la escritura literalmente que Jehová es el Padre? ¿Sí o no? Dice literalmente la escritura que Jehová vendría sobre un pollino hijo de asna y que así sería visto y que él sería visto así. ¿Sí o no? ¿Que Jehová sería visto en gloria? ¿Sí o no? ¿Dice la escritura esto, sí o no? ¿Y que la gloria de Dios es un varón? ¿Sí o no? Por favor, espero que usted, señor Luis Carlos Reyes, me responda. Bueno, vamos a dejar hasta aquí ya. Esperamos las respuestas de Luis Carlos Reyes o de cualquiera que quiera mandarnos su respuesta. Cualquiera que quiera enviarnos o darnos su respuesta, lo puede hacer, me puede llamar a Alex Cerrato, ahorita voy a dar los números, llama Alex Cerrato, yo voy a contestar las preguntas que Luis Carlos Reyes no puede responder. Luis Carlos Reyes no puede responder, yo respondí todas las preguntas de Luis Carlos Reyes aquí, conste que las respondí. Vamos a esperar que Luis Carlos Reyes responda mis preguntas y que me llame y me diga, señor Cerrato, yo le voy a responder sus preguntas y usted me va a responder unas a mí, listo, yo le respondo estas mismas y vamos a entrar en el debate. ¿Vale? Bueno, pero ¿a dónde pueden llamar? Recuerden que pueden pedir su libro La Unicidad, la Única Verdad de Dios 1 y 2. Los libros La Unicidad, la Única Verdad de Dios 1 y 2. Aquí están el libro Catolicismo al Descubierto y el libro En Defensa de la Unicidad, tomo 1. Los libros La Unicidad, la Única Verdad de Dios 1 y 2. Los libros En Defensa de la Unicidad, tomo 1. ¿Dónde los puede adquirir? ¿Sí? La Unicidad, la Única Verdad de Dios 1 y 2. Catolicismo al Descubierto y En Defensa de la Unicidad. ¿Dónde los puede adquirir? Llame al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, marca el 318 436 0745. Si está en Estados Unidos, marca el 011 57 318 436 0745. Llame y pidas sus libros. Llame y pide sus libros, mis hermanos. El que quiera contestar o llamarme, es decir, señor Cerrato, yo le voy a contestar las preguntas que le hizo a Luis Carlos Reyes, que Luis Carlos Reyes no puede responder. Las preguntas que Luis Carlos Reyes no puede responder, entonces llame a estos números, por favor. Le recordamos también a los hermanos que si alguno nos quiere colaborar económicamente para el sostenimiento de ese ministerio, ¿sí? Si alguno nos quiere colaborar económicamente para el sostenimiento del ministerio, lo puede hacer comunicándose a los números más 57 318 436 0745. Más 57 318 436 0745. Ya, mi hermano, hace rato yo deseo colaborarle económicamente a usted para el sostenimiento de su ministerio. Listo. Sí, llamen. Más 57 318 436 0745. El que haga esto, pues se lleva, vamos a darle también un incentivo, ¿sí? Que es unos libros en PDF para que los lleve usted también para su casa. Unos libros en PDF, ¿sí? Unos libros que hemos escrito, cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Otro libro es Refutando la doctrina de la simiente de la serpiente, y vamos a ir aumentando esa galería de libros en PDF para dárselos a ustedes. ¿Sí? ¿A quiénes? A los que nos colaboren económicamente para el sostenimiento del ministerio. Bueno, mis hermanos, los dejo. Nos vemos en una próxima emisión de su canal, Canal Pentecostal, La Unicidad, la Única Verdad de Dios. Luis Carlos Reyes, ahí están mis preguntas. Respondí todo lo tuyo. Espero que tú también me respondas. Hasta la próxima. Dios les bendiga.